Un artículo que habla sobre el rol de los abuelos y se refiere a los abuelos como esta visión, es el síndrome del abuelo esclavo. Es como que pendono a los muchachos, resuelve. Entonces, yo recuerdo lo que decía Vanessa, la doctora Vanessa Espaillat, terapeuta familiar que está con nosotras esta tarde y terapeuta infanto-juvenil. Vanessa decía, las abuelas y los abuelos son buenos, dosificados. Definitivamente. Dosificados. Y a veces los abuelos no nos damos cuenta de que en nuestro mejor deseo, en nuestra mejor intención, podemos descalificar a los padres en presencia de los propios niños. Entonces, los niños asumen esto como una herramienta de mucho poder. Hablemos de esos pero abuelos. este es otro tipo de abuelo, porque el que estamos hablando es el síndrome del abuelo esclavo, que según decía el artículo, es ese abuelo que todavía entiende como su responsabilidad criar los nietos. Y es algo que se da mucho aquí en América Latina todavía al sol de hoy, ¿o no, Vanessa? O, por ejemplo, padres que piensan que los abuelos son los que van a criar sus hijos, tú sabes. Entonces también le endosan los hijos a los abuelos y los abuelos, vamos a decir, quedan agotados porque ya hay una edad donde tú necesitas descansar. Y lo que se sugiere es, bueno, como decía Zoila, es como una dosificación. Una dosificación. Es decir, los abuelos son necesarios, muy necesarios. Realmente es un cariño que trasciende rico, y que trasciende, tú sabes, todo, porque es como tu legado. Y es de siempre es hermoso. El nutrirse, ¿no? Claro, y los niños también les fascina estar con sus abuelos. Ahora, llegar a un punto en que los abuelos sin querer descalifiquen a los padres puede causar un problema en el niño que después no va a saber pues respetar la autoridad. Entonces eso siempre es importante. Los padres tienen la autoridad y los abuelos hacemos lo que los padres digan. Me acuerdo de una amiga muy querida que cuando su hija fue a tener su bebé, ella vive en otro país, me dice, voy a visitar a mi hija que está dando a luz. ¿Y tú sabes lo que le voy a decir, Vanessa? Le voy a decir, como tú lo hagas está perfecto. Tú sabes más que yo. Como tú lo hagas está bien. Mira, precisamente en el tema anterior hablábamos pero hay de un tema, y perdóname, Ámbar. Si un hijo deja el cuidado y la guía de ese nieto, entonces, ¿quién adquiere la autoridad? El abuelo. Entonces, para el niño, los padres son hermanitos, porque pierden la autoridad. Me acuerdo también un caso de una abuela que estaba muy sobregirada porque ella era la que estaba cuidando los nietos, que el papá le dijo lo siguiente, señor, yo es político, yo voy a entrar ahora en campaña, ya usted sabe que yo no voy a estar presente en la vida de mis hijos para que usted los asuma. Ay, no, eso no es verdad. Para que usted los asuma. Pero asumirlo para lo bueno y para lo malo también, ¿eh? Para todo. Entonces, hablábamos con la señora y yo le comentaba, ¿y tú cómo te sientes con eso? Me dice que no puedo, que estoy asumiendo una responsabilidad que no es mía. Y tú se lo comentaste. ¿Y cómo le vas a decir que tú lo puedes apoyar, pero que tú no puedes asumir el rol que a él le toca como padre? Porque eso es un rol privilegiado y hermoso. Y ningún abuelo puede hacer el papel de un padre. Si el padre está presente. Pero así cualquiera pare. Si el padre está presente. Pero es que en ese sentido, y lo hablábamos en el tema anterior, y es una de las cosas que yo hablaba con mami cuando yo estaba embarazada de Mateo, yo creo que hemos perdido la definición de criar desde ese punto de vista, porque yo sé que mi mamá es un apoyo, pero mis hijos son mi responsabilidad. Entonces, Totalmente. Hay veces que como papá uno se equivoca y quiere compartir la responsabilidad con los abuelos por lo positivo. O endosarle la responsabilidad. Endosársela para lo positivo, pero para lo malo queremos reclamar. Muy bien, exacto. Entonces, una contradicción. Es una contradicción. Ese es mi muchacho, y a mi muchacho mando yo cuando te conviene. Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante que mis hijos tengan contacto con mi hermana, con mi mamá, porque tú les enseñas otras mecánicas, otras reglas de otra casa y ellos aprenden. Por lo menos para mí es muy importante
esa socialización, porque para mí la familiaridad es muy importante. Pero yo estoy muy clara de que lo de ella es si ella quiere, si ella puede. Ella no está obligada ni de ayudarme, ni de cuidarlo, y a veces hasta ni de quererlo, porque no es obligado. Porque hay abuelos que pueden que no quieran un nieto. Ahora, hay se puede dar el tema, caso. hay un tema ahí, Vanessa. Por un tema emocional, cronológico, biológico, los abuelos no criamos. Los abuelos acompañamos. No debíamos criar. Acompañamos a los hijos y compartimos con ellos y podemos, ¿cómo te digo? Enseñarle a los nietos muchas cosas que le van a servir para la vida, porque cuando tú juegas con un niño, tú le estás enseñando muchas habilidades para la vida. Cuando tú le haces un cuento, cuando tú compartes en familia, cuando tú le enseñas lo que es el amor de familia, el sentido de pertenencia, tú ves cómo nos apoyamos en los buenos y malos momentos. Contarle su historia, Vanessa. Me encantaba preguntarle a mi abuela eso su es historia. Maravilloso, las historias. Y entonces que ellos vayan empapándose de lo que es la familia, de lo que es la historia de su familia, de dónde vienen, quién soy yo, de dónde vengo. O sea, es maravilloso todo eso. Claro que sí. Es un apoyo insustituible. Ahora, ¿quién cría? Son los padres. Los padres ponen las reglas y nosotros los abuelos apoyamos a los hijos. Una pregunta, Vanessa. En su rol de padre. En el caso, por ejemplo, de estos abuelos que están agotados y que entienden que sí o sí tienen que encargarse de los nietos, ¿en qué momento yo como adulto mayor, ya que cumplí, que crié, que no es mi responsabilidad, puedo empezar a desvincularme? Y cómo yo tener esa conversación antes de que mi hijo o mi hija tenga sus hijos, de mira, yo no crío, esto no es mi responsabilidad, yo puedo ayudarte con algunas cosas, pero sí tener esos roles bien definidos, porque hay veces que se da la dinámica de que eso es lo que me toca porque yo asumo que tú lo tienes que hacer. Como tú lo vas a hacer, no se discute. Ahí estamos hablando de poder poner límites, decir no y saber claro cuál es mi función. Pero si yo soy una persona complaciente y he sido toda mi vida complaciente y no sé decir que no y no le puedo poner límite a mis hijos, ¿qué va a pasar? Que me pueden endosar los nietos y que yo voy a estar entonces sobrecargada, haciendo un rol que no me corresponde, complaciendo demasiado y entonces perjudicando mi salud y mi calidad de vida y mi posibilidad de vida, que ya no es mucha. Pregunta, ¿Y qué Vanessa. tal si yo estoy tratando de subsanar errores que cometí en la crianza con mis hijos? ¿Puedo subsanar esos errores en el cuidado de los nietos? Bueno, todo depende de si primero tú le has pedido excusa a tus hijos, porque todos nos equivocamos. Y todos alguna vez hemos tenido que pedir perdón porque lo hemos hecho mal y no pasa nada. Reparamos o escuchamos, vemos las necesidades y seguimos adelante, ¿verdad? Pero con quien yo tengo que reparar es con mis hijos, si le fallé a mis hijos. Entonces, después con los nietos, vamos a decir, yo puedo apoyar y puedo ayudar en la crianza siempre y cuando yo respete la autoridad de los padres, el espacio de los padres y el tiempo que ellos necesitan pasar con sus hijos. Porque por más hermoso que sea un abuelo, los niños necesitan a sus padres, sobre todas las cosas. ¿Cuál es? Yo tengo una pregunta, perdóname, Cristal, para que no se vaya. Sobre todo lo que estaba diciendo Cristal, para que los abuelos no se conviertan en esclavos, ¿necesitan empezar a trabajar su plan de vida? Claro, y saber quién soy yo y saber qué voy a hacer con mi vida y tener, por ejemplo, actividades que sean propias, que me llenen de satisfacción y que, por ejemplo, yo pueda, tal vez ya yo estoy jubilada, pero puedo tener un plan de vida, puedo tener acciones, puedo hacer cosas que llenen mi vida, pero mi vida no puede ser cuidar a los nietos nada más. ¿Qué cantidad, por ejemplo, sería lo recomendable de nietitis dosificada? Porque a lo mejor si yo hago un plan como abuelo, yo puedo entonces balancear un poco mi vida como persona e individuo que tiene cosas que hacer y alguien que se nutre de los nietos sin llegar al punto de esclavizarme. Mira, todo depende, porque vamos a decir, hay abuelos que tienen tal vez el tiempo en la tarde de decir, bueno, yo puedo buscarte tu niño 2 o 3 veces a la semana a la clase, o llevarlo a una clase por la tarde, después llevártelo a tu casa, y eso es una ayuda porque tú estás trabajando, pues no pasa nada. Sí, eso. Bueno, que eso, claro, una vez a la cosa. semana podamos compartir y tener una comida juntos, tú ves,
No pasa nada, que tú le digas un día, ay, me lo quiero llevar al parque, puedo hacerlo, y pedir permiso a los padres, nunca llevarlo sin decírselo, y que los padres te digan, bueno, este es un buen día o no, ¿verdad? Porque son los que deciden. No pasa nada, pero vamos a decir es dependiendo de la disponibilidad que pueda tener cada uno. Ok. ¿Cómo lidiamos con esa sobrecarga? Diciendo ya no. colocándonos en el rol de abuelo. Sí. ¿Cómo lo logramos? Bueno, poniendo límites, diciendo no y teniendo actividades que sean propias, tuyas, y que tú puedas decir, bueno, este día es mío, este día hago actividades para mí, este día no estoy disponible, porque este día pues yo salgo, hago actividades propias, o como me voy con amigos o con amigas, o comparto, porque realmente, ¿qué te digo? Vanessa, la crianza no es fácil y es agotador. Es agotadora. Tú lo has dicho siempre. Entonces, es una cosa, Vanessa, yo estoy atendiendo, responsabilizándome, encargándome de cuidar a esa criatura, o yo debo un poco enfocarme más en acompañar a la mamá, en el cuidado y la cercanía y la ayuda a la mamá. En el caso particular de la mamá, porque es quien más lidia en determinada edad, es quien más está lidiando con los niños. Bueno, la crianza no es fácil, es agotador, realmente. Cuando tú crías sin tablet y sin celular, es agotador. Es muy agotadora. Entonces, y cuando se es responsable también. Claro, y es de valiente. Sí, pero antes y sobre todo en esta ya criábamos sin tablet y sin celular y le caíamos atrás a los niños todo el tiempo. Es agotador. Entonces, bueno, tú estás ayudando ahí a los padres, pero también estás creando un lazo hermoso con los nietos. Eso es fantástico, eso no pasa nada. Siempre y cuando se respete la autoridad de los padres, el horario de los padres, lo que ellos digan, y que tú no sustituyas para nada el tiempo de calidad que esos padres necesitan tener con los niños. Ahora, ¿y las reglas cuáles son cuando van a mi casa? ¿Son las reglas de su casa o son las reglas de la mía? La de la casa, de los padres. Pues no me lo lleve. No me lo lleve. No, porque hay porque en casa hay más flexibilidad, no dormimos más tarde. Sí, pero que también. Pero por ejemplo, hay límites que para mí son inviolables. Por ejemplo, no comen tal cosa, yo no te voy a dar, no te voy a dar tal comida. Pero es que también te voy a decir. Pero es un poco más laxo, no acostamos más tarde. Pero te digo una cosa, tú eres un unicornio de abuela. No todas son como tú. No, pero ejemplo, te lo digo porque ella a veces radica en lo extremo, porque ella es extremadamente respetuosa. O sea, ella me llama, ¿le puedo dar un helado? Sí, mami, dáselo, claro. Nosotras somos de las que llamamos a Ámbar para preguntarle si podemos bañar a los niños. Sí, yo respeto. Pero sí, por ejemplo, quizás, Vane, poder darle herramientas a nuestras oyentas y a nuestros oyentes de qué cosas conversar previo a la visita de ese niño o esa niña a casa de los abuelos. O sea, qué tengo que repasar con mi mamá o mi papá. O antes de que llegue el nieto. No quiero que le dé o que no haga. Qué cosas yo necesito que mi papá o mi mamá entienda que no quiero que haga con mis hijos. Hay gente que, si bien es cierto, piensan que la casa de los abuelos es Disney. Si tú estás diciendo esto de que las reglas de papá y mamá se tienen que cumplir hasta en casa de los abuelos, pues los abuelos tienen que saberlo también. Claro, y saber las reglas y saber, como decía Zoila, bueno, se acuestan a las 8, que un día se acueste conmigo a las 8:30, bueno, pero lo que quiero decir con esto es, en esencia, lo que los padres están haciendo por criar sus hijos, los abuelos tienen que saberlo y de alguna manera apoyarlo. Claro. Tú sabes. Porque si no, los niños, ¿qué pasa? Mira, se confunden. Eso. Y crea un caos. Esta es la que manda, no es esta. Exactamente. No, y además entonces dicen, mis padres son mis hermanitos, porque mi abuela es la que realmente tiene la autoridad. Entonces no respetan la autoridad de los padres, se confunde todo, se crea un caos. Y el niño debe sufrir mucho con eso. Claro. Y debe ser agotador. ¿Cuáles son las consecuencias posteriores Hoy en la escuela después no respetan a nadie, porque van a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Él sabe que hay adultos más fuertes que otros. Hay adultos que son permisivos y otros que no. Y ellos saben que por encima de la profesora hay alguien. Y entonces ellos van a la escuela y ¿qué es lo que van a tratar de ver? Primero ver si yo con esta persona mido fuerza y a ver si este es de la persona que va a ceder ante mi reclamo. ¿Tú ves? O sea, la incoherencia cuando uno está criando en un momento en que el niño necesita internalizar normas, ¿verdad? Porque
El control viene de afuera hacia adentro, ¿verdad? Cuando entonces los adultos somos coherentes con el niño internaliza la norma. Pero si la norma cambia, un día una cosa, otro día otra, no hay manera que el niño internalice la norma. Claro. ¿Tú ves? Entonces le crea confusión. Ahora, ¿cómo internalizan la norma los abuelos? ¿Cómo internalizan la norma los abuelos? Antes de eso, mi pregunta es, Vanessa, una chica que nos está escuchando está embarazada y están esperando el primer nieto. Deben sentarse con los abuelos y decir, mira, la forma en la que queremos criar es esto. Los roles de cada quien deben ser estos. Deberíamos tener esa conversación. Mira, ojalá no haya que tenerla, porque los abuelos sean tan maduros que sepan que de alguna manera su lugar es apoyar lo que esos padres decidan, porque hay una cosa importante. Si hay una pareja, o sea, hay un esposo y una esposa, y usted es el padre de la mamá, ¿verdad? Usted no está por encima de ese señor porque sea el abuelo por parte de madre de esos niños, porque hay un papá, existe un papá. Entonces papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo y decir esto es lo que queremos y los abuelos vamos a ver qué ustedes quieren. Yo tengo una amiga que me decía, nada más tuve varones, por lo tanto, cuando mis hijos se enamoraron de sus parejas, para mí eran las más bellas y más hermosas del mundo y las más inteligentes. ¿Por qué? Porque yo me propuse que yo iba a querer a mis nueras, porque yo quería tener nietos cerca de mí, y eran varones, tú sabes, porque uno está más cerca siempre de los nietos de las hembras. Pero ella se ha ganado a las nueras de una manera maravillosa porque ella respeta el espacio. O sea, esa es la clave, entonces. Claro, el respeto. Pero de ambas vías. Claro, pero él se la ganó a la nuera, porque cuando ella iba a la casa le decía, ¿cómo tú quieres que yo lo haga? ¿Cómo te ayudo? O sea, sin invalidarla. Y sin invadir. Y saber que esa es su mamá y que yo soy su abuela. Mira, claro. tú dijiste una frase que lo haga, cómo tú quieres que yo la bañe, cómo tú quieres que yo la cambie, que tú quieres, a qué hora se le da la alimentación. Pero si yo voy a imponer reglas, imponer normas, puedo ir con toda la mejor intención del mundo, pero usted está violando el espacio del otro. No hay frase más incómoda porque yo crié tanto. Qué bueno, tú criaste tanto, pero este es mío, lo voy a criar yo. Exacto. Por lo menos para mí es una frase muy incómoda porque eso yo siento que es una desautorización. Totalmente, una descalificación. De que tú no sabes nada, yo sí sé y tú te tienes que llevar de mí porque yo soy el que sé. Pero bueno, yéndonos al plano de, o sea, yo soy una abuela que tiene una vida, yo soy una abuela que tiene planes y que me gustaría que, bueno, puedes contar conmigo. Probablemente no siempre puedas contar conmigo, entonces yo puedo comunicarte a ti so pena de que tú te ofendas cuando yo te diga que no. Estás en tu derecho de ofenderte. Claro, te puedes ofender porque a nadie le gusta que le digan que no, pero en una relación sana existe el no y existe el sí. Ay, cuando tú mi amor, cuando tú lo pones en Sí, práctica, eso es más bueno. Maravilloso. Decir no, eso es buenísimo. Señores, tú tal cosa, no. Yo le voy a decir una cosa. Dos evaluaciones que me hicieron. La primera evaluación me la hizo Rodrigo, el de Saadia, que me dijo, di que abuela. Pero tú no estás vieja para que te digan abuela. Y por el otro lado, este jovencito que me dijo, tú eres viejita. Tú eres viejita. ¿Soy viejita o no soy viejita, Mateo? Soy viejita. ¿Soy viejita? No, ella no es viejita. No, ¿Soy viejita? ¡Joven! Sí, pero es como tú vas a sellar la vida de... Como tú vas a imponer tu sello en la historia de vida de tu nieto y cómo tu hija va a imponer su sello en la historia de tu vida como abuela. Porque es ella quien lo impone, son los hijos los que lo imponen. Vamos a decir que si es ese abuso, si es esa recurrencia, si es ese irrespeto a esa persona, porque tú la asumes como responsable de hacer lo que te corresponde a ti. Sí, sobre todo que eso ya tiene una historia, porque si tú como hijo tienes esa posición de irrespeto hacia tus padres, es porque eso no viene de algún lado tú lo encontraste. Eso vino desde siempre. Por eso te decía que la clave es poner límite, decir que no, saber cuál es tu función y tener una vida propia. Ay, tener vida. Tener vida. Claro que Plan sí. de vida, claro. Plan de vida. Y que no sea disfrutar la cuida vida. nieto, ¿verdad? Gracias, amiga, gracias. Mira, Mateo, ¿qué tú le estás haciendo a Vanessa? Gracias, oyentes, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Gracias, Vanessa. 809-732-6979. Vanessa, ya no tenemos más formación en Continuum.
en lo que resta del año? Es posible que tengamos alguna, vamos a decir, una técnica que vamos a ir trabajando, un taller sobre técnica. Así que ya te aviso prontamente. Y nosotros damos información constante y permanente. Gracias, nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Ahí están los compañeros del Sol de la Tarde. Quédense.